Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad, tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Saludos, hermanos de la congregación de nuestra amada Iglesia Filadelfia y amigos que nos siguen por este medio. Quisiera comenzar esta corta reflexión leyendo junto a ustedes en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el marco de este nuevo año y teniendo en cuenta la temática de este mes en nuestra iglesia con el título Primicias, lo primero y más excelente para Dios, he sentido de parte del Señor compartirles una palabra que ha sido para mí de exhortación y de mucha meditación estos últimos días, por lo sencillo y a la vez por lo trascendental de su mensaje. En este nuevo año, tengamos como propósito principal entregarnos por completo al Señor. Sí, que nuestra primicia y nuestro primer fruto seamos nosotros mismos. Entreguémonos al Señor como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese debe ser nuestro verdadero culto, nuestro culto lógico, nuestro culto racional, como lo expresa el apóstol Pablo. El apóstol hace una analogía entre los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento y la presentación de nuestros cuerpos como sacrificio, como ofrendas agradables delante de nuestro sumo sacerdote. Ese era el verdadero sentido de sacrificio que Dios esperaba de su pueblo y que con el sistema sacrificial del antiguo Israel intentó enseñarnos. Comencemos y definamos dos términos básicos, pero que son muy importantes para entender lo que nos ruega el apóstol Pablo encarecidamente. Primero, sacrificio, del original griego susía, que significa matar. Es entonces cuando empieza a cobrar sentido el concepto bíblico de morir al yo, que se encuentra a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Expresa la verdadera esencia de la vida cristiana en la que tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Morir a nosotros mismos es parte de lo que es nacer de nuevo, donde el viejo hombre muere y el nuevo hombre viene a la vida. No solo los cristianos nacemos de nuevo cuando llegamos a la salvación, sino que también seguimos muriendo continuamente a nosotros mismos como parte del proceso de santificación. Haced morir las obras de la carne, como nos exhorta el apóstol en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 13. El Señor Jesús habló a sus discípulos repetidamente acerca de tomar su propia cruz. La cruz sabemos que es un instrumento de muerte. Él dejó claro que si alguien iba a seguirlo, debía negarse a sí mismo, lo que significaba renunciar a su vida espiritual, simbólica e incluso físicamente, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este era como un prerequisito para ser un seguidor de Cristo, quien proclamó que el intentar salvar la vida terrenal resultaría en perder la vida en el reino. Pero aquellos que dieran su vida por amor a su nombre encontrarían la vida eterna. Quizás a esto se refería el apóstol Pablo cuando nos insta a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos.
La palabra vivos, porque estamos en una constante lucha personal y espiritual por doblegar los deseos de la carne. Y es a lo que quisiera que de verdad prestáramos atención en este inicio de año. Traigamos lo primero y lo mejor. Que antes que nada podamos decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Me entrego todo y por completo como una ofrenda de grato olor. Me niego ante ti. Quiero morir para que puedas vivir en mí. Recibe mi adoración. Lo que da pie al siguiente concepto a tomar en cuenta. Culto, del original griego latpeia, que significa ministración o servicio a Dios. Más concretamente, adoración. Culto es el honor que se tributa o que se ofrece a lo que se considera divino o sagrado. Por las misericordias que Dios ha manifestado hacia el pecador, las cuales fueron descritas y han sido descritas y explicadas por el apóstol Pablo en los capítulos 1 al 11 de la carta a los Romanos, Pablo ha rogado a los creyentes que presenten voluntariamente sus cuerpos en sacrificio a Dios. Los sacerdotes en el templo de Jerusalén ofrecían a Dios cuerpos de animales muertos. Los creyentes debemos ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, como lo discutíamos anteriormente, lo que veníamos hablando. Este sacrificio se convierte en un culto que denota una entrega total y sin reservas a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo sentido. Es decir, nuestra vida en una absoluta devoción y sometimiento a la voluntad de Dios, y esto se convierte en el verdadero culto lógico y con sentido que agrada verdaderamente a Dios. ¿Qué mejor manera, hermanos, de comenzar el año que haciendo este compromiso de entregarnos por completo, negándonos a nosotros mismos para complacer a nuestro Dios? Bueno, una vez definidos estos dos términos, debemos hacernos la siguiente pregunta lógica. ¿De qué manera se entrega el cuerpo en sacrificio? Bueno, primero, como leímos en el versículo, debe ser un sacrificio vivo. Esto significa, como lo estábamos hablando, en una negación consciente y constante de nuestros propios intereses, poniendo por encima los intereses de Dios. Es la rendición total y absoluta de la vida del creyente a la voluntad de Dios. Esto es a lo que se refiere con un sacrificio vivo, un sacrificio consciente. Segundo, el sacrificio también debe ser santo. Esto significa que el creyente no debe tener sus anhelos divididos. Algunas veces hago mi propia voluntad, otras veces hago la voluntad de Dios. Santo significa totalmente separado y apartado para Dios. Esto es en todo momento y en toda circunstancia. Tenemos el resto de este año que comienza para empezar a hacerlo. Tercero, el sacrificio debe ser también agradable a Dios. Esto significa que trae satisfacción a Dios por el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Leamos lo que nos dice el apóstol en la carta a los Colosenses, más específicamente en el capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En este versículo, hermanos, la clave para que nuestra ofrenda sea agradable a Dios y para poder alcanzar este tercer objetivo de nuestro sacrificio, se encuentra en el fruto que llevamos y en el desarrollo del conocimiento de Dios. Cabe destacar que uno de los grandes beneficios de entregar nuestra vida en sacrificio vivo al Señor es que se desarrolla el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Este consta de 9 cualidades, por así decirlo. Veámoslo más claramente en el pasaje, en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 24. Nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Y fíjese lo que dice siguiente. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, vemos claramente cómo existe una conexión entre el sacrificio de la carne y sus pasiones y el fruto del Espíritu. Hay un cambio en nuestro carácter, amoldándose al carácter de Cristo. Y esto se convierte en un beneficio para nuestras vidas, porque en la medida que logremos esto en este año, nos estaremos pareciendo muchísimo más a Cristo. El otro punto por el cual podemos lograr un sacrificio agradable a Dios está en el desarrollo del conocimiento de Dios, como lo leímos en el versículo de Colosenses. Conocemos a Dios cuando escudriñamos y estudiamos su palabra. Es la única manera de conocer al Señor. Él se ha revelado a la humanidad por medio de su palabra, a través de Cristo Jesús. Propongámonos este año a conocerle más. El conocimiento de Dios, de quién es Él, de sus atributos, nos lleva a una comprensión muchísimo más amplia de quiénes somos nosotros. Hermanos, ante el espejo de la moral y el carácter de Dios, no tenemos otra opción más que humillarnos y rendirnos delante de su presencia. Esta actitud de sometimiento a Él es la que Dios espera para entonces honrarnos como siervos y como hijos suyos. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, para concluir, mi anhelo, así como mi meta para este año que comienza, es atender al ruego del apóstol Pablo y presentar mi cuerpo como primicia, como lo mejor, como lo más excelente, como un sacrificio vivo, porque Dios no es Dios de muertos. Un sacrificio santo y agradable a Dios mediante el sometimiento y rendición de todo mi ser, en una constante lucha por hacer morir el yo, por medio de la santificación al hacer morir los deseos de mi carne, agradando a Dios, entregando mis primicias como la cosecha del Espíritu en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza, negándome a mí mismo, al compararme con el patrón de la moral y el carácter de Dios y entendiendo que yo no doy la talla, pero con Él de mi lado es más que suficiente para enfrentar este año que comienza. Que soy más que vencedor en Cristo Jesús, que nada ni nadie me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es mi anhelo, es el deseo de mi corazón para ustedes en este año. Deseamos la primicia y la mejor ofrenda para nuestro Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos, sabemos que vendrá por añadidura. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad que nos has dado de recibir este nuevo año, Señor. Gracias porque has estado con nosotros, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Queremos entender este principio, Padre. Queremos entender que debemos entregarnos como sacrificio delante de ti, Señor. Que debemos matar nuestra carne, Señor. Que debemos agradarte con nuestra vida, Señor, que debemos conocerte, que debemos enfocarnos un poco más en santificarnos y en sacrificar y negarnos a nosotros mismos, en morir al yo, para que entonces tú puedas vivir en nosotros, Señor, y tú puedas crecer en nosotros, para que tu carácter empiece a reflejarse en nuestras vidas y nosotros podamos ser de testimonio verdadero de que obras en nuestra vida y que tu Espíritu está dentro de nosotros. Te pedimos en este año que tú seas nuestro acompañante durante los 12 meses, Señor, que tenemos por delante, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra y de reflexionar en ella, Señor. Bendice a cada una de las personas que escuchan este mensaje, Señor. Guárdanos, provéenos, Señor. Ayúdanos y que podamos sentir tu presencia en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.